Este es un video difícil de hacer, y es difícil fundamentalmente por lo compleja que es la figura de Maradona, y por ende la infinita gama de sentimientos que despierta. Pero de una cosa estamos seguros, no es una muerte más. Básicamente por eso decidí hacer esto. Sé que la línea de muchos generadores de contenidos es hacer como que no pasó nada, o inclusive restarle importancia al tema. Por supuesto que yo no tengo el nivel de llegada que ellos, pero desde acá quiero brindar no un homenaje, sino una reflexión. Aclaro desde el principio, no es lo mismo que a vos no te interese un tema que el hecho de poder diferenciar que un tema es de interés para un grueso enorme de la sociedad. Si sos youtuber y podés aplicar a tu campaña de marketing personal este asunto, también podés aplicarlo a la lectura de la realidad. Así que media pila. Antes de construir a Maradona tenemos que saber cómo se construyó. Y claramente, como todo lo que involucra al Diego, es un quilombo. Maradona es un bardo para analizar justamente porque no se puede analizar un solo Maradona. Hay miles de Maradonas. El chico pobre que no tenía nada, el talentoso que salió de la villa, la sensación emergente, la estrella indiscutida, el héroe nacional, el patriota. Pero ojo, también está el mujeriego, el misógino, el maltratador, el de los excesos. Antes de que te marees, voy a proponerte algo. Pensá un segundo. ¿Hay alguna otra persona famosa al nivel de Maradona del que se sepa tanto? Porque todo ese recorrido histórico, todos esos sucesos que forjaron la imagen que tenemos de Maradona, son de público conocimiento. Lo estuve pensando bastante y realmente no se me viene a la cabeza ninguna persona de ningún ámbito de la cual se sepa tanto. Cualquiera de nosotros podría más o menos detallar una línea temporal de Maradona, desde chiquito hasta que murió. Y pese a que lo tengamos normalizado, no es algo normal. Entonces, ¿por qué pasa esto? Claramente todo esto lo sabemos porque se informó. Y si algo se informa es porque importa. Para que dimensionemos, Maradona definió lo que significa ser una estrella en el fútbol. El concepto del 10 que hoy se maneja alrededor del mundo no se tenía antes de Maradona. Esto se mezcla aparte con su carisma innato. Más allá de ser un futbolista excepcional, Maradona siempre tuvo muchísimo carisma. Creo que esa es su principal diferencia con Messi. Maradona era una estrella en todo sentido y Messi la verdad es que tiene menos carisma que un adoquín. Claramente eso no mancha ningún logro futbolístico referido a Messi, pero bueno, lo futbolístico no es algo que estamos tratando acá. Carisma, talento, épica, Maradona tenía todo eso. Se inauguró un género periodístico solo para él. Maradona fue construyendo su vida como la de una película. Si hubiese sido solo un jugador talentoso, no hubiese sido lo mismo. El tipo era un bardo, no se callaba nada y aparte era el mejor del mundo. Abarcaba absolutamente todo y por eso había que saberlo todo. La cantidad de info que manejamos de Maradona es equivalente a la que podemos tener de un influencer que se filma hasta para hacerse enemas. El tema es que Maradona no se filmaba a él mismo, y en la época en la que jugaba no había nada ni parecido a las redes sociales. De Maradona se sacan noticias permanentemente. Para ponerlo en perspectiva, pensemos en alguien a su altura, deportivamente hablando. Michael Jordan. ¿Cuánto sabe la gente en general de la vida de Michael Jordan post retiro? Bastante poco, y antes del documental ni hablemos. De Maradona nunca se dejó de publicar. Con esto no estoy comparando las dos carreras, ni ahí, sino a dos máximos exponentes de dos deportes muy masivos. La diferencia de información a lo largo de sus vidas es muy diferente. Y si agarramos a algún otro futbolista icónico o deportista excepcional a nivel mundial, el resultado va a ser siempre el mismo. ¿Por qué con Maradona pasaba algo así? Complicadísimo de explicar, pero resumiendo, nunca había pasado antes que lo excepcional conviviera con lo multitudinario al nivel que Maradona lo llevó. Era el mejor del mundo en el deporte más importante del mundo y nunca dejamos de sentirlo cerca, como a un tipo cualquiera. Se lo santificaba y a su vez se lo sentía cercano. Era tu Dios y tu primo quilombero, algo único que jamás volvió a repetirse. Es por eso que los medios vivían publicando cosas de Maradona. Había que saber todo. Y en ese todo obviamente cayeron cosas de su vida más privada. Imagínate vos por un segundo que todo el mundo sabe prácticamente todos los detalles de tu vida. Que todo el mundo se muere por verte en cualquier situación, a cualquier costo. La verdad es que es inimaginable. Quizás un poco más concebible o entendible en esta época de tanta exhibición. Pero para Maradona, en la época en la que surgió, del ambiente en el que surgió, lo más parecido a nivel mediático en todo el siglo XX para mí fueron los Beatles, y después de separarse, el fenómeno sensacionalista para con ellos disminuyó muchísimo.
Con Maradona nunca pasó eso. Con Maradona nunca disminuyó nada, ni siquiera en los últimos momentos de su vida. Entonces, ¿cómo le juzgamos a Maradona? ¿Como a un conocido del que sabemos todo? Porque, a ver, sabemos muchas cosas, pero todas, absolutamente todas, tienen un corte mediático. Y esto no significa negar o hacerse el boludo con sus cagadas, pero claramente hay un tratamiento mediático por el simple hecho de haber una cámara de intermediario. Entonces, ¿lo juzgamos como el héroe nacional, como el ídolo máximo de este país, como a un intocable? La realidad es que a pesar de la admiración, la fascinación y la devoción que despierta en una inmensa cantidad de personas, no puede negarse que tuvo actitudes realmente horribles. El juzgar con la vara del bien y el mal probablemente haya sido la lógica que más matices destruyó a lo largo de toda la historia. Maradona es el ejemplo perfecto del santo que no es santo. Maradona es probablemente el ser humano más filmado de la historia del siglo XX. Fue el Truman de nuestro show durante muchísimos años y hay muchos años por delante para analizarlo como se debe. Hoy quizás lo mejor sea entender que fue un fenómeno irrepetible y fundamentalmente entender el dolor del otro, inclusive si uno no comparte el mismo juicio de valor. Yo creo sinceramente que el fútbol es un escenario más de la realidad. Creo que la realidad tiene un montón de escenarios y el fútbol es uno de ellos. Me parece que en ese escenario, en el fútbol, hay un montón de personas que depositan muchísimo de sí mismas. Creo que el fútbol es un escenario de permanentes disputas. Generalmente cuando uno está impotente o no puede operar en la realidad se refugia en ciertos escenarios, ya sea practicando los escenarios o consumiendo los escenarios, ocultándose ahí, etc. Bueno, Maradona fue el mejor protagonista de esos escenarios superpoblados. Superpoblados aparte de personas que quizás no tienen la posibilidad o no tuvieron la posibilidad de gravitar en la realidad como hubiesen querido. Maradona es un catalizador de frustraciones, es un ídolo en cual depositar esperanzas, justamente porque la realidad a veces no ofrece todas las esperanzas que sí ofrecen los escenarios. Las personas no son más o menos inteligentes por elegir habitar esos escenarios o por sentirse representadas ahí, sino simplemente a veces no tienen otra elección. Por eso me parece que en estos días, inclusive, que hay gente que por ahí está un poco escéptica o que reflexiona o que dice qué onda Maradona, si no era una buena persona, o todos estos loquitos que están locos por el fútbol y que es un deporte y nada más. Creo que la lectura simple es pensar el fútbol como un deporte y nada más. Como dije antes, es un escenario enorme y masivo, donde este país pudo encontrar alegrías que no encontró prácticamente en ningún otro escenario y mucho menos en la realidad. Este es un país que no está acostumbrado a demasiadas alegrías. Y en ese escenario, por un ratito, fuimos los mejores del mundo. Maradona y todos nosotros. Ahora sí llegamos al final del video, un poco inusual, pero como dije al principio no quería dejar de hacerlo. Personalmente creo, como dije antes, que la muerte de Maradona es un suceso muy importante y no quería dejarlo pasar por alto. Así que bueno, vale aclarar que este video fue hecho con el más absoluto de los respetos y que realmente me emocionó bastante hacerlo. Si llegaste hasta acá y tenés ganas de darnos una mano con el canal, te invito a que te suscribas, a que le des a la campanita, a que compartas y comentes el video. Es importante para que este canal siga creciendo y bueno, para esparcir la mirada que queremos dar de, bueno, variados temas. Así que nada, te agradezco mucho de corazón y bueno, nos vemos la semana que viene. Adiós.